Muy buenos días, jóvenes. Vamos a tener nuestra clase de matemática que corresponde a esta semana. El tema de hoy son gráficas de las funciones de seno y coseno. El fin en mente es poder realizar una representación de funciones de seno y coseno gráficamente usando las distintas transformaciones. Recordemos que durante diferentes temas hemos podido observar cómo realizar la graficación de funciones a partir de transformaciones. Estas nos permiten tomar la forma, el origen de la fórmula o el origen de la gráfica, y conforme le vamos añadiendo más elementos, pues entonces la gráfica empieza a sufrir diferentes cambios, ya sea en el punto de desplazamiento hacia la horizontal o hacia la vertical, así como también en la altura, que se le conoce como amplitud, y también obviamente al periodo, o sea, el espacio que se va a utilizar en el que se genera toda la gráfica. Puede ser de que en el caso del espacio pueda ser más grande, pueda ser más pequeño, pueda ser más alto, pueda ser más bajo. Esas son las características utilizando el lenguaje común. Ya trabajando en lo que es el lenguaje directamente matemático, pues vamos a trabajar respecto a lo que es la amplitud, el periodo, lo que es el desplazamiento de fase y obviamente el desplazamiento en el eje Y. Debemos de recordar cuáles son la función central de lo que es la función de seno, cuál es su origen, y a partir de eso poder empezar a crear las modificaciones o colocar, agregar los números que van a venir a modificar la gráfica cuando se esté realizando todo el procedimiento. Recordemos de forma rápida que, por ejemplo, en el caso de las gráficas de seno, yo puedo tener el valor de seno de x, y sabemos en la unidad pasada que pudimos observar que cuando yo tengo la operación de seno de x corresponde que hay un movimiento de la gráfica de esta forma, donde lo que es el periodo es completo de 2pi, obviamente la mitad sería pi, y donde su amplitud natural o del origen corresponde a de 1 y menos 1. Esa es directamente la gráfica original de donde parten todas las demás. Y podemos también recordar que cuando nosotros trabajamos coseno del x, vamos a trabajar algo similar, con la diferencia en el punto donde inicia la gráfica, cuál va a ser su punto más alto, cuál va a ser su punto más bajo, y el corrimiento que existe entre función de seno y coseno. En el caso de los cosenos, tenemos que trabajar de la parte superior, baja, y luego vuelve a subir otra vez a un límite de 1 y menos 1, donde la parte central sigue siendo pi, que es la parte del periodo, y la parte final, que se vería aquí más o menos, sería 2pi. ¿Por qué trabajamos pi? ¿Por qué trabajamos 2pi? Sabemos de que una circunferencia, un círculo completo, en grados son 360 grados, pero como ahora estamos trabajando funciones trigonométricas bajo la función de seno y coseno, entonces lo pasamos a radianes y su representación corresponde a 2pi, que sería un ciclo completo que la gráfica de forma natural, así en este caso que es seno de x o coseno de x, debe de cumplir para poder ser graficado. Quiere decir que acá vamos trabajando todos los valores, donde esto se genera 90, 180, 270, 370 grados, y al momento de pasarlo a radianes, pues nosotros podemos graficar la función de seno y coseno de una forma plana, de izquierda a derecha, conociendo la amplitud, que básicamente es esto, amplitud de 1,
quiere decir que a partir del origen sube 1, a partir del origen baja 1, eso es la amplitud, y el periodo es lo que mencionábamos, es el ciclo que debe de cumplir la gráfica, 2pi. Esta es la parte original, donde no hay modificaciones, donde no hay números extras, sino que solamente seno de x y coseno de x, así como aparecen directamente en la calculadora. Hay calculadoras que tienen la posibilidad de graficar inclusive este tipo de funciones. Y obviamente hay calculadoras específicas como la graficadora HP, que su objetivo básicamente es la demostración de funciones trigonométricas en una distribución del plano cartesiano para saber la dispersión de los puntos que puedan existir. A partir de ahí, entonces, debemos de conocer de que esto es la parte original, pero existe una fórmula que representa a todas las funciones de seno, a todas las funciones de coseno, y más adelante vamos a ver que va a haber una que representa todas las funciones de tangente, cotangente, secante, cosecante, y a partir de esa fórmula es donde podemos nosotros encontrar el periodo, el desplazamiento de fase, la amplitud, y a partir de esa gráfica general, de esa fórmula general, nosotros podemos empezar a comprender cómo poder hacer la graficación de funciones de seno y de coseno, y vamos a realizarlo también a partir de lo que es las transformaciones correspondientes. En el caso de seno, la fórmula que representa a todas las gráficas de seno se establece como y va a ser igual a seno, abrimos paréntesis, de bx, un valor más menos c, cerramos paréntesis, más menos un valor de d. Todo esto es lo mismo que tenemos acá. Esta parte de acá es la fórmula que podemos basarnos para poder representar la gráfica de seno. Y en el caso de la gráfica de coseno, pues entonces cambiaría obviamente la función trigonométrica, que quiere decir, para coseno tendríamos y va a ser igual a por coseno, abrimos paréntesis, de bx más menos c, cierro paréntesis, más menos d. Y cada una de ellas, o cada una de las letras del inicio del alfabeto A, B, C, D, están representando la amplitud, el periodo, el desplazamiento de fase, y son esenciales para conocer dónde se va a colocar la función, en qué punto va a empezar, en qué punto va a terminar, así como también la amplitud, o sea, cuánto va a subir y cuánto va a bajar, cuánto se va a desplazar hacia la izquierda y cuánto se va a desplazar hacia la derecha, o si no existe ningún desplazamiento de fase ni tanto en X como en Y. A partir de ahí, entonces nosotros vamos a poder obtener lo siguiente. Vamos a representar cada una de las letras basado directamente en lo que qué significa o cómo vamos a poder obtener cada una de ellas. Primeramente, en ambas, porque démonos cuenta que lo único que cambia por el momento es esto, que es lo que me dice dónde va a iniciar la fórmula, dónde va a iniciar la gráfica o cómo va a ser la gráfica visualmente. Vamos a conocer que tenemos 4 letras. Tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. La primera, que es la A, va a significar lo que es amplitud. Quiere decir que la amplitud, que en este caso va a ser representada por A, va a ser el número que aparezca a la izquierda de la función trigonométrica en la multiplicación. Quiere decir que si yo puedo regresar a la fórmula, a la gráfica anterior, yo tengo seno de x. ¿Cuál es el valor numérico que acompaña a seno del lado izquierdo? Pues sabemos que como no hay un número colocado ahí, por correlación de números, sabemos que el que está multiplicando a seno es 1 directamente. Y es por eso que la amplitud es 1 de esta función.
A partir de ahí, entonces ya podemos encontrar qué es B, qué es C y qué es D. El valor que va a acompañar a la variable X, el número que va a acompañar a la variable X va a ser B. En este caso, el número que está acompañando a la variable X también es 1, porque no hay un número escrito en esa parte. Por lo tanto, se considera que es 1. Entonces ya sabemos cuál es la amplitud, sabemos en esta función quién es B. En el caso de C, aquí no hay ninguna operación de suma, de adición o de diferencia, entonces no existe la letra C y obviamente si no existe la letra C tampoco podemos ver aquí que hay una adición y una diferencia con la letra D y aquí no existe, por lo tanto sería 0. Quiere decir que yo puedo mencionar que en el caso de seno la amplitud es directamente 1. En el caso de la letra B, también es 1, que dijimos que era el valor que acompaña a la variable X. En el caso de la C, puedo darme cuenta, y que es lo que acabamos de mencionar, no existe un valor aquí que podamos utilizar para poder hacer esos valores. Por lo tanto, el valor de C no existe. También se puede considerar que C es 0. Y en la letra D, lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, corresponde a que la letra D no existe en la función, por lo tanto, la letra D es 0, no se toma en cuenta. Podemos hacer el mismo análisis respecto a lo que es coseno. Puedo obtener amplitud, puedo obtener la letra B, puedo obtener la letra C, puedo obtener la letra D, directamente de la función trigonométrica que estamos graficando. Esta parte que tenemos acá es la parte esencial para poder continuar, para encontrar el periodo y el desplazamiento de fase. Entonces, ya conociendo lo que es la fórmula, que es amplitud A, B, C y D, cómo definirlos, cómo encontrarlos y cómo identificarlos, entonces pasamos a lo que es el periodo. El periodo mencionamos que es donde nos indica dónde empieza y dónde termina esa función. De eso se trata el periodo. Me va a indicar a mí que el periodo se va a mover o se va a desplazar bajo ese principio. Como sabemos que el periodo original es una vuelta completa, una circunferencia, o sea, 2pi, el periodo se basa para su fórmula de eso. ¿Qué quiere decir? El periodo se representa con la letra T. Por lo tanto, el periodo dice que, por definición, es la amplitud original, ¿sí?, dividido la letra B, que es el número que va a acompañar a la variable X. Y esto me va a dar a mí lo que es lo que es el periodo para saber el tamaño de la gráfica. Podemos regresar a la fórmula y yo me puedo dar cuenta que aquí la letra B, que es el valor que acompaña a la variable, es un 1. Entonces, si yo utilizo la fórmula, yo puedo decir entonces que el periodo del ejemplo que estamos trabajando corresponde a que es el periodo original dividido B, y en este caso B vale 1. Entonces puedo darme cuenta que es correcta la gráfica. ¿Por qué? Porque el periodo es de 2pi, del origen hasta 2pi. Y tenemos acá del origen hasta 2pi. Entonces tiene correlación lo que estamos trabajando. Y la última parte, bueno, no es la última parte, sino la siguiente, corresponde al desplazamiento de fase. Normalmente se representa como DF, que son básicamente las iniciales de cada una de la palabra desplazamiento de fase. Entonces el desplazamiento de fase va a ser considerado como la letra menos C, negativa de C, y se encuentra sobre B. Ahí voy a saber si existe un desplazamiento de fase. El desplazamiento de fase corresponde si se mueve hacia la derecha o si se mueve hacia la izquierda. Eso es el desplazamiento de fase. Si yo lo realizo con los valores que actualmente estoy trabajando, yo puedo darme cuenta que el desplazamiento de fase de este valor tengo negativo de C. ¿Quién es C?
C no existe, por lo tanto es 0, 0. B, y me doy cuenta que B es 1. Entonces vengo yo y tomo 1. Cuando tengo un valor de 0 dividido 1, por lo tanto, el desplazamiento de fase es 0. ¿Qué quiere decir? Que está iniciando en el origen, que no hay ningún cambio. Por lo tanto, puedo regresar a la gráfica y darme cuenta que es correcto. Está iniciando en lo que es el origen y está terminando en el periodo de 2pi. Entonces eso me está diciendo dónde inicia y dónde termina cada una de la fórmula. Y eso todo a partir si solamente tuviéramos esto. Y por último, pero no menos importante, está lo que es la letra D. Con respecto a la letra D, es la que me indica si hay un desplazamiento vertical, quiere decir que si es positivo se va para arriba y si es negativo pues se va para abajo. Como el desplazamiento actual corresponde a 0, quiere decir que no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, sino que está directamente en la horizontal partiendo del origen. Y me doy cuenta que la gráfica parte en la horizontal partiendo del origen. Entonces, esa es la forma de distribución de lo que son las letras para poder comprender cómo vamos a utilizar las transformaciones para poder hacer la graficación de lo que es seno y coseno. Teniendo esta introducción de seno y coseno y la forma de desplazamiento tanto horizontal como vertical, entonces ya podemos pasar a lo que es el tema. La graficación de las funciones de seno y de coseno. Vamos a colocar un ejemplo así bastante rápido y bastante sencillo y vamos a ir subiéndole de nivel. Y tenemos que vamos a graficar y va a ser igual a 2 seno de x. La primera parte, como mencionábamos anteriormente, es poder observar quién es la letra A, quién es la letra B, quién es la letra C y quién es la letra D. Acá ustedes ya pueden observar y dijimos que en el caso de la letra A es el valor que acompaña a la función trigonométrica del lado izquierdo. Y me doy cuenta que el valor es menos 2. Se va con su signo, por eso A es menos 2. B es el valor que acompaña a la variable X. Y el valor que acompaña a esta variable X, como no hay nada, sabemos que es un 1. Por eso B vale 1. Luego tenemos que C en esta función no existe, por lo tanto C va a ser 0. Y D tampoco existe en la función trigonométrica, por lo tanto, como no existe, también se convierte en 0. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a generar lo que son las transformaciones. Primero vamos a tomar solamente esta parte, seno de x. No me va a interesar lo que es el menos 2. Entonces podemos regresar a lo anterior. ¿Quién es seno de x? Entonces yo puedo ver acá, seno de x es esta gráfica. Entonces esta es la primera que tengo que realizar. ¿Qué va a tocar después? Pues nos va a tocar cambiarle la amplitud a mi gráfica. Quiere decir que vamos a tomar mi función de seno y lo que vamos a hacer es ampliar lo que es la amplitud de la gráfica. Quiere decir que va a ser más alta, va a llegar más arriba y va a llegar más abajo, teniendo el mismo periodo. Entonces, vamos a encontrar el periodo y vamos a verificar que ese es el periodo. Entonces tenemos que el periodo bajo fórmula corresponde al ciclo completo 2pi dividido b. 2pi dividido y la letra b vale 1. Entonces el periodo 2pi dividido 1 pues vuelve a ser 2pi. Entonces regresamos a que la fórmula o que la primera gráfica va a corresponder al ejemplo anterior que habíamos realizado, que empieza del origen y termina en 2pi, donde la amplitud va 1 tanto arriba como abajo. Recuérdense que ahorita estamos utilizando solo seno de x. A partir de ahí, entonces tengo que cambiar la amplitud. ¿Qué dice la amplitud? La amplitud no va a ser 1, sino que va a ser menos 2. ¿Qué significa el 2? Pues el 2 significa que va a ampliar. Va a llegar más arriba y va a llegar más abajo. Ahora, ¿qué significa el menos? El menos significa la orientación. Aquí empieza para arriba porque es positivo, empieza para arriba. Pero como acá empieza para abajo, perdón, como aquí es negativo, entonces debe de empezar esta misma forma, solo que ahora reflejada, tiene que empezar ahora para abajo. Quedando de la siguiente manera.
Tomamos la transformación primera, seno de x, y sabemos que es de amplitud 1, 1 y con su periodo de 2pi. ¿Qué es lo que hicimos después? Pues aquí voy a hacer una gráfica extra, porque lo que hicimos fue colocar 2 seno de x, y lo que sucedió es de que subió a 2, bajó a 2 y llegó a 2pi. 2 y menos 2. Eso fue 2 seno de x. Y el signo menos lo que hizo fue invertirlo. Ahora empezó hacia abajo hasta 2, subió hasta 2 positivo y siempre llegó a 2pi. Esta es la manera en que estamos utilizando transformaciones. ¿Qué quiere decir? Cuando usted realice sus ejercicios, cuando usted realice su evaluación, debe de realizar todas las gráficas de transformación para poder representar la función trigonométrica que estamos colocando. Vuelvo a repetir, debe de colocar todas las transformaciones de inicio a final para poder obtener el resultado de lo que es la función trigonométrica que se le está colocando. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a hacerlo con coseno. Tenemos que es y 3 coseno de x. Primero es la representación de cada una de las letras. Quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Sabemos que A es la amplitud, que es el valor que corresponde a la función trigonométrica que se encuentra a la izquierda, que acompaña a la función trigonométrica al lado izquierdo. Y nos damos cuenta que es más 3. Luego tenemos B, donde B es el valor numérico que acompaña a la variable x, que en este caso va a ser 1. C no existe y D tampoco existe. Por el momento no nos vamos a meter con estas dos letras. Entonces vamos a obtener el periodo, así como realizamos en la anterior, pues entonces realizamos el periodo para coseno. ¿Qué quiere decir? Pues utilizamos la misma fórmula y tenemos que el periodo va a ser igual a 2pi partido B. ¿Quién es B? Podemos darnos cuenta que B es 1. Por lo tanto, al momento de dividir 2pi dividido 1, bueno, aquí debería ser 1, entonces me vuelve a quedar 2pi. Entonces hacemos la gráfica. ¿Qué gráfica corresponde? Pues entonces nos pasamos y regresamos al ejemplo del inicio. Seno empieza en el origen, sube al 1, baja al origen, llega a menos 1 y regresa al origen. En el caso de coseno, empieza en la parte superior, que sería en 1, llega al origen, baja a menos 1, regresa al origen y vuelve a tocar en la parte superior o el punto máximo de ellos. Por lo tanto, coseno de x tiene que ser esta fórmula. Y a partir de ahí, entonces vamos a generar la amplitud y vamos a cambiar la amplitud. ¿Por qué? Porque no es solamente coseno de x, sino que estamos moviendo o se está generando una amplitud de 3. Quiere decir que va a aumentar el tamaño de esta fórmula. Ya no va a ser 1, sino que va a llegar hasta 3. Va a subir, luego va a bajar y va a bajar hasta 3. Y luego tiene que volver a subir hasta 3 en un periodo específico de 2pi, que es lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera. Entonces podemos darnos cuenta. Coseno de x solamente es de 1 a menos 1. Subimos, bajamos, pasamos el origen, llegamos hasta la parte más baja, regresamos al origen y llegamos al punto más alto. ¿Qué pasa con coseno? Con 3 coseno del ángulo, pues entonces aquí ya tenemos 1, 2, 3, su punto máximo es 3 y obviamente su punto mínimo corresponde a menos 1, menos 2, menos 3, que es donde tiene que topar lo que es la gráfica, tanto al inicio como al final. Entonces dése cuenta que todo está completamente alineado, que es como tiene que ser. Entonces la transformación pasa de solamente coseno de x a 3 coseno de x. ¿Qué pasaría si hubiera habido un signo negativo? Pues entonces lo que hubiera sucedido es de que tendríamos que haber movido, si hubiera existido menos 3 coseno de x, pues entonces lo que hubiera pasado es de que ahora ya no empieza en la parte superior. ¿Qué es lo que sucede? Pues empieza en la parte inferior y empieza acá, llega a 3, vuelve a bajar, todo en un periodo de 2pi, donde esto es pi y obviamente donde esto es menos 3 y esto es más 3. Entonces esto pasaría si hubiera existido lo que es un negativo en la función. Como no existe, entonces nos quedamos en esta segunda transformación por el momento.
vamos a hacer otro ejercicio. Un poquito más, le vamos a agregar otros valores. Y tenemos y va a ser igual a 3 seno de 2x. Ahora le estamos cambiando el valor a b. Dese cuenta que ahora ya no es el 1 que originalmente aparecía en todas las anteriores, sino que ahora estamos cambiándole a lo que es la letra b, poniéndole un número 2. Eso quiere decir que el periodo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque recuérdese que en la función de periodo es 2pi dividido b. Y como b se está modificando, por lo tanto, el periodo de esta función se va a tener que modificar. Primeramente, debemos recordar y podemos darnos cuenta quién es a, quién es b. C y d no existen todavía por el momento. Lo vamos a dejar así. En el siguiente ejemplo vamos a ver eso. Y tomamos que en el caso de el periodo es 2pi partido b. En este caso ahora va a ser 2pi partido 2, porque ahora el periodo ha cambiado. El valor que acompaña a la variable x ya no es 1, ahora es 2. La amplitud ya sabemos cómo trabajarla, así que no vamos a recaer en eso. Y al momento de hacer la simplificación de este valor, yo me doy cuenta que 2 se va con 2 y solamente me quedaría pi. Por eso el periodo ahora se reduce. Ya no es 2pi, sino que es en la mitad del periodo que normalmente estábamos utilizando en este, porque el periodo completo es de 2pi, ahora toda la función tiene que aparecer solo en este pequeño espacio que sería la mitad, que es solamente pi. Entonces venimos y tenemos que hacer la gráfica. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues la forma más sencilla, o la forma que debemos de hacer las transformaciones, corresponde a que primero vamos a hacer lo que es seno de x. Obtener la función, todo lo demás, y luego vamos a agregarle lo que es lo que es la amplitud. Por lo tanto, la siguiente transformación va a ser que le agregamos la amplitud, ¿sí? Y la última transformación es cuando yo cambio el periodo, o sea, el espacio que vamos a utilizar, colocándole el número 2, y entonces ahí serían las 3 transformaciones. Entonces las trabajaríamos de la siguiente manera. La primera transformación corresponde a la versión original que estábamos trabajando. Quiere decir que es a 2pi con una amplitud de 1. Entonces podemos ver acá. En seno de x, que solamente es esto y esto, seno de x, la original corresponde a que hay del origen hasta 2pi con una amplitud de 1, donde pasa por pi. Luego dijimos que el segundo paso iba a ser agregarle la amplitud. Entonces estamos viendo que la amplitud ahora es 3, entonces tiene que subir hasta 3, pasar por pi, bajar hasta menos 3 y llegar a 2pi. Aquí no hemos cambiado el periodo todavía. Recuérdense que si hubiera existido un signo menos, pues entonces sería la tercera transformación donde invertiríamos esta gráfica. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento hubiera existido después de 3 seno de x, hubiera existido un menos 3 seno de x, entonces venimos, tomamos la gráfica anterior y iniciamos ahora para abajo, llegando hasta menos 3, pasando pi, subiendo a 3 y llegando a 2pi. ¿Sí? Eso es si hubiera existido un menos. Por el momento sigue siendo positivo, entonces pasamos al siguiente. ¿Qué quiere decir entonces? Que venimos y graficamos la segunda parte. Al momento de agregar 2pi, ya no podemos llegar hasta 2pi. Tenemos que hacer toda la gráfica solamente en pi, que era lo que les mencionaba. Teníamos un espacio y ahora lo que estamos haciendo es reduciendo ese espacio porque ya no es el periodo completo, sino ahora se volvió la mitad del periodo y aquí lo ponemos. Este es el periodo completo, pero solamente debo de llegar a pi con esta extensión, con esta amplitud. Entonces veo que sube a 3, baja a menos 3 y finaliza en pi. Luego debería volver a repetirse, porque de eso se trata, una función senoidal o cosenoidal que se va repitiendo constantemente. Y la amplitud y el periodo me va a decir qué tan amplio o qué tan alto
puede ser una gráfica, ¿sí? Puede ser que inclusive se pueda mover hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, y eso corresponde a lo que son señales que ya en la universidad lo van a poder visualizar, y el objetivo es poder conocer de dónde a dónde va a iniciar, que en este caso va a ser de 0 a pi, y en cuánto está utilizando, que es el periodo, y qué altura va a tener, que sea la amplitud. El siguiente ejemplo vamos a trabajarlo, pero ya con un desplazamiento. Entonces podemos ver acá. Tenemos 2 coseno y ahora en un paréntesis tengo al número con la variable menos pi. Aquí tengo yo un valor extra. ¿Qué es ese valor extra? Pues pueden observar claramente que esa letra se convierte en c, que corresponde a la función original que estábamos trabajando, donde tenemos a seno de bx más menos c, que es el valor que estamos obteniendo ahora, pero por el momento no aparece más menos d. Entonces, venimos y lo que tenemos que hacer es identificar cada una de las letras con sus respectivos valores. Por lo tanto, la letra A, que es el valor que acompaña a la función trigonométrica del lado izquierdo, que en este caso es 2 positivo, A. Luego tenemos B, que es el valor numérico que acompaña a la variable X, que en este caso es 3. Luego tenemos C, que es el valor de la operación de diferencia que existe a la par del valor de la variable X, que en este caso va a ser menos pi. D no existe, por lo tanto es 0, lo podemos dejar afuera. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues dijimos que el siguiente paso era buscar el periodo, y el periodo lo buscamos de la misma manera que hicimos en todas las anteriores, 2pi partido b. Entonces venimos y tenemos que el periodo es 2pi partido b, sería 2pi partido 3, porque b es 3. Entonces lo podemos dejar así, 2pi partido 3. Otras personas lo pueden dejar 2/3 de pi, que es exactamente lo mismo. Ambos valores son correctos y va a depender de cada uno de ustedes de cómo poder interpretarlo de la mejor manera o de la mejor comprensión que puedan tener al respecto. A partir de ahí, entonces, ya podemos generar lo que es un desplazamiento de fase. Y dijimos que el desplazamiento de fase se conoce como el negativo de c dividido b. Entonces ahora tengo c, que en este caso es menos pi, y la letra b, que vuelve a ser 3. El menos se coloca, porque aparte es el menos de la variable que estoy colocando. Por eso hay 2 signos menos. Si esto hubiera sido más, pues aquí no hubiera ningún problema, aquí debería haber sido más. Pero, repito, el signo menos no es el mismo que el del valor que estoy identificando, porque el valor que estoy tomando se está llevando con su signo, ¿sí? En todas las partes se va con su signo, ¿sí? Eso tienen que tener mucho cuidado. Por lo tanto, le va a quedar menos por menos, multiplicación de signos, le queda positivo, y pi tercios, donde entonces hay un desfase, ¿sí? Un desplazamiento desfase de pi tercios. Ahora, ¿cómo hacemos este desplazamiento de fase que corresponde a lo que es su desplazamiento? Bueno, primeramente, lo que debemos hacer es poder identificar los valores que necesitamos. Tenemos que saber que todas las funciones que hemos visto antes empiezan del origen y terminan en 2pi. Ese es el inicio y el final de toda función. Entonces, para poder encontrar el desplazamiento, o graficar el desplazamiento de fase con su periodo, debo de saber cuál es el origen y cuál es el final de este desplazamiento, o basados en este desplazamiento de fase. ¿Qué quiere decir? Para poder resolver eso hay una fórmula. La fórmula corresponde a que debo de colocar el origen, debo de colocar la modificación que hace la función trigonométrica del desplazamiento de fase, que es esto, la operación que genera el desplazamiento de fase, y lo que es el final del original, que en este caso sería 2pi. Entonces venimos y tenemos el origen, obviamente por ser origen es 0. La propiedad de donde se genera el desplazamiento de fase es 3x menos pi. Entonces tengo 3x menos pi. Y para el desplazamiento de fase original era de 2pi. Entonces coloco 2pi.
¿Qué es lo que vamos a realizar ahorita? Pues es lo que practicamos en la segunda unidad, que corresponde a lo que es la solución de desigualdades. Entonces vamos a cambiar lo que es el signo pi y vamos a enviarlo tanto a la izquierda como a la derecha. Como estás restando, entonces a la izquierda pasa a restar y a la derecha pasa a restar. Recuérdese que en la resolución de desigualdades teníamos que mover, cuando teníamos esta parte de 3, teníamos que mover tanto hacia la izquierda como a la derecha para poder despejarlo. Por lo tanto, pi va a sumar a la izquierda y pi va a ir a sumar a la derecha. Va a ser 0 más pi, va a quedar solamente pi. Y en el caso del lado derecho va a ser 2pi. Y como este paso a sumar sería más pi. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Este valor lo he movido hacia la izquierda, este valor lo he movido a la derecha y me queda esta operación. Por lo tanto, en el centro obviamente desaparece, porque eso es lo que estamos haciendo, quitándolo del centro, porque el objetivo es dejar solamente la variable x para saber en dónde va a iniciar la gráfica y en dónde debe de finalizar la gráfica a partir del periodo que nosotros tengamos. Entonces, venimos y tenemos lo siguiente. El valor que tenemos que despejar ahora, por supuesto, es 3. Y este 3 lo que tiene que ir a hacer es irse a la izquierda e irse a la derecha. Como aquí está sumando, entonces, perdón, aquí está multiplicando, entonces abajo va a tener que pasar a dividir y del otro lado también va a tener que pasar a dividir. Acá tengo una operación de suma, entonces la vamos a hacer antes de hacer este desplazamiento de 3. Quiere decir que yo tengo 2pi más pi. Yo puedo saber que esto es como términos semejantes. Pi es términos semejantes y los valores es 2 y 1. 2 más 1 va a ser 3. Entonces me queda de la siguiente manera. 3pi. No he movido nada. Entonces ahora sí ya vamos a hacer el desplazamiento del valor numérico 3. Y como está multiplicando, entonces va a pasar a dividir a pi y va a pasar a dividir a 3pi. Quedándonos de la siguiente manera. Y podemos darnos cuenta entonces que me queda pi tercios es menor que x y también tiene que ser menor que 3pi tercios. Yo puedo darme cuenta que aquí la forma más fácil es poder hacer la división o la simplificación completa con respecto al valor 3. Entonces me quedaría solamente pi tercios, el valor de mi función, donde corresponde a pi. ¿Qué significa esto? Significa que esto es el inicio ahora y esto es el final. Y en medio va a estar la función, que en este caso es coseno. La función es coseno, pero me va a dar un inicio y me va a dar un final. Ya no va a ser en el origen, se va a desplazar antes o después. Como los dos son positivos, significa que va a empezar después de lo que es el origen, pero no va a llegar hasta la amplitud completa. Entonces vamos a poder observar aquí. La primera función corresponde a que la primera transformación es solamente con coseno. Coseno de x, que corresponde así como trabajamos al inicio, va a generar la gráfica estándar, donde la amplitud es 1, empieza en la parte superior, llega a menos 1 y luego vuelve a subir a 1 positivo, teniendo un periodo de 2pi. Ahí no estamos modificando absolutamente nada. ¿Cuál corresponde a la siguiente? Pues entonces ahora le vamos a cambiar lo que es la amplitud. 2 coseno de x. Quiere decir que ahora ya no va a llegar a 1, sino que ahora va a aumentar su tamaño, va a ser más alto, va a llegar más abajo, pero siempre va a continuar hasta 2pi. Esa sería mi segunda transformación. ¿Cuál es la tercera transformación? Pues la tercera transformación es esto que estamos trabajando. ¿Dónde va a iniciar ahora y dónde va a finalizar ahora? Entonces, ahora vamos a trabajar el 2 coseno de 3x menos pi. ¿Qué va a pasar acá? Pues aquí va a ser bastante sencillo. Yo tengo que recordar que mi función original corresponde 2pi, pi, 1 y 2, menos 1 menos 2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero, me doy cuenta que el final tiene que llegar a pi. Quiere decir que hasta acá tiene que llegar mi gráfica. ¿Y dónde empieza? Dice que tienen que empezar en pi tercios. ¿Qué me está indicando pi tercios? Pues me está indicando que toda esta parte se está dividiendo en 3 partes. Es una fracción.
3 partes. Entonces esto lo voy a tener que dividir en 3 partes. Obviamente voy a tener pi tercios, o sea, 1 pi tercios. Luego voy a tener 2 pi tercios y voy a tener 3 pi tercios, que se convierte obviamente solamente en pi. Quiere decir que aquí va a ser el inicio y aquí va a ser el final de la función, y tendría que quedar de esta manera. Acá ya está más bonito, ya está más ordenado, y entonces puedo observar, está empezando en pi tercios y está finalizando en pi. ¿Sí? Y eso sería la forma de las transformaciones. ¿Qué pasaría si en algún momento existiera una letra D? Por ejemplo, si a esto yo le voy a colocar 2 coseno de 3x, lo voy a hacer un poquito más arriba, 2 coseno de 3x menos pi, y agreguémosle, qué sé yo, agreguémosle un menos 2, ¿sí? Entonces sabemos de que si ya llegamos hasta acá, entonces yo voy a tener mi función donde va a estar dividido en tercios, pi tercios, 2 pi tercios y obviamente 3 pi tercios, que es lo mismo que pi, pero en lugar de que ahora empiece de 2, ahora como tengo un menos 2, significa que se está desplazando ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque es negativo. ¿Cuántas posiciones? 2, quiere decir que está empezando acá, miren. Entonces empezaría acá, bajaría y volvería a subir. ¿Qué pasa con los valores de abajo? Pues obviamente se tienen que seguir bajando. Porque entonces va a empezar en 0 y sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, porque es el valor que corresponde a los dos puntos, a menos 4, que corresponde a los dos puntos donde se va a estar trabajando, y ese se generaría la letra D, que sería el desplazamiento vertical u horizontal. ¿Qué pasa si hubiera sido positivo? Pues si hubiera sido positivo, pues cambiaría para el otro lado, ¿verdad? Entonces en lugar de ser 2 coseno de 3x menos pi, y ahora le agregamos más 3, por ejemplo, no sé. Entonces vamos a tomar, y lo que está pasando es de que se está moviendo hacia arriba, donde va a iniciar en pi tercios, su punto medio va a ser 2 pi tercios y su punto final va a ser pi. Y así quedarían los valores, de esta manera. Y ese sería el desplazamiento con la letra D. En este caso sería para arriba. Y eso sería lo que es el tema de hoy, que corresponde a lo que es la graficación de funciones de seno y coseno por medio de transformaciones. Y eso sería el tema de hoy.